¿Alguna vez te has imaginado cómo sería vivir en una época donde la muerte se extendía más rápido que cualquier ejército, más silenciosa que el viento y más segura que una espada? En este video, narrado en español, te llevaremos a un viaje oscuro y estremecedor, al corazón del siglo XIV, cuando la peste negra cambió para siempre la historia de la humanidad. Europa, año 1347. Un barco genovés llega al puerto de Messina, en Sicilia. Los marineros están enfermos. Tienen fiebre alta, vómitos, bubones oscuros bajo las axilas y en la ingle. Muchos mueren a bordo antes de que puedan tocar tierra, pero ya es demasiado tarde. La plaga ha llegado. En cuestión de semanas, se extiende por toda Italia. Luego por Francia, Alemania, España, Inglaterra. Nadie entiende lo que está pasando. Los médicos no pueden explicarlo. La iglesia enmudece. El pueblo entra en pánico. La peste bubónica, transmitida por pulgas infectadas en ratas negras, arrasa aldeas enteras. Se estima que entre un tercio y la mitad de la población europea muere en menos de 5 años. Son decenas de millones de personas. Mueren campesinos, nobles, niños, monjes, reyes. Nadie es inmune. Nadie está a salvo. Imagina estar allí. Despiertas una mañana y escuchas los gritos de tu vecina. Su hijo murió en la noche. Horas después, ella también. Vas a buscar ayuda, pero la calle está vacía. Las puertas están cerradas. Los cuerpos, abandonados en los caminos. El hedor es insoportable. No hay suficientes fosas. Los sepultureros mueren también. Los cadáveres se apilan en las plazas, se queman en fosos comunes. El sonido más común no es el de campanas, es el de llantos, oraciones desesperadas y el chillido de las ratas. Nadie quiere tocar a nadie. Se prohíben los mercados, las misas, los funerales, se rompen las cadenas sociales. El miedo supera al amor, a la fe, a la ley. El mundo entra en silencio. Muchos creen que es el fin de los tiempos, que Dios ha enviado la peste como castigo por los pecados del hombre. Se organizan procesiones de flagelantes, hombres que recorren pueblos golpeándose la espalda, implorando perdón, cubiertos de sangre. Esperan que su dolor aplacará la ira divina. Otros buscan culpables. Se acusa a los judíos de envenenar pozos. Se persigue a mendigos, herejes, extranjeros. Las matanzas aumentan. Se queman comunidades enteras. La peste no discrimina, pero el miedo sí. Los médicos medievales están indefensos. Algunos usan máscaras con pico de ave, llenas de hierbas aromáticas, creyendo que el olor dulce los protegerá. Aconsejan no bañarse, no dormir boca arriba, no reírse. Son recetas desesperadas frente a lo desconocido. Las supersticiones se multiplican. Se cree que los planetas están mal alineados, que el aire está envenenado, que los gatos son mensajeros del demonio. Se matan animales, se queman ropas, se cierran ciudades, pero nada detiene a la peste. Las ciudades más grandes son las más golpeadas. En Florencia, París, Londres, miles mueren cada día. Las calles se vacían, los gremios colapsan, el comercio se detiene. El pan no llega, el agua no fluye, el orden desaparece. Los reyes y señores huyen a castillos apartados. Dejan a su pueblo sin guía. La iglesia pierde autoridad. Muchos sacerdotes mueren atendiendo enfermos. Otros escapan. El pueblo comienza a cuestionarlo todo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la esperanza? Pero incluso en la oscuridad, algunos resisten. Monjes que se niegan a abandonar a los moribundos. Mujeres que cuidan a sus vecinos aún sabiendo el riesgo. Hombres que entierran a los muertos cuando nadie más lo hace. En medio del horror, nace también la compasión. La peste cambia todo, las estructuras sociales se tambalean, la mano de obra escasea, los campesinos comienzan a exigir más tierras, más derechos, el sistema feudal se resquebraja, los señores deben negociar, la muerte trae destrucción, pero también cambio. El arte, la literatura, la religión, todo se transforma.
La danza macabra aparece en los frescos de las iglesias, calaveras, esqueletos, imágenes del juicio final. Se escribe sobre el dolor, sobre el fin, sobre el sinsentido. La peste impregna cada rincón de la cultura. Y tú, en medio de todo esto, ¿cómo habrías sobrevivido? ¿Habrías huido al bosque, como tantos lo hicieron? ¿Habrías cerrado tu casa y rezado sin cesar? ¿Habrías ayudado o te habrías escondido? En la Edad Media, enfrentar la peste no era solo una cuestión médica. Era espiritual, social, emocional. Era mirar la muerte a los ojos todos los días y seguir respirando. Pero esto no ha terminado. En la próxima parte, descubrirás cómo algunas ciudades resistieron mejor que otras, qué medidas reales se tomaron, cómo nació la cuarentena, qué aprendimos y qué olvidamos. Porque la peste negra no solo mató millones, también reveló quiénes éramos en nuestro momento más frágil. Prepárate para conocer las decisiones que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando la peste negra arrasó Europa, nadie estaba preparado. Pero con el paso del tiempo, algunas comunidades comenzaron a buscar formas de resistir. No podían curarla, no podían evitarla, pero tal vez podían contenerla. Y así nació una palabra que cambiaría la historia: cuarentena. En 1377, la ciudad de Ragusa, hoy Dubrovnik, en Croacia, impuso una medida revolucionaria. Todos los barcos que llegaban del mar debían esperar 30 días en una isla antes de desembarcar. Si nadie enfermaba, podían entrar. Si aparecía un solo síntoma, eran rechazados. Años después, Venecia aumentó el plazo a 40 días. De allí viene la palabra cuarantina. Por primera vez, se entendía que aislar a los posibles contagiados podía salvar vidas. No sabían de bacterias, no conocían las pulgas, pero intuían que el contacto era fatal. Otras ciudades cerraron sus puertas, sellaron caminos, destruyeron puentes. En algunos lugares se prohibía hablar con extraños, en otros se pintaban cruces negras en las casas infectadas. Era un mundo donde cada conversación podía ser la última. Cada visita, una sentencia. Los médicos seguían trabajando a ciegas. Recetaban pociones con vinagre, azufre, cebolla, mercurio. Aconsejaban quemar plantas aromáticas, encender fuegos dentro de casa para limpiar el aire. Algunos aplicaban sanguijuelas. Otros hacían sangrías, creyendo que la peste era un desequilibrio interno. Pero nada funcionaba. Y sin embargo algunos sobrevivían. ¿Por qué? En parte, por aislamiento. En parte, por suerte. Algunos tenían mejor higiene, otros mejor alimentación. Pero muchos simplemente no estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La peste no era selectiva, pero sí era rápida. La mortalidad era tan alta que en muchas aldeas se perdían los nombres de los muertos. Ya no había tiempo para funerales, para registros, para oraciones. Se cavaban fosas comunes. Se arrojaban cuerpos sin identificar. En ciudades como Londres o París, se calcula que más de la mitad de la población desapareció en pocos meses. Y cuando la peste se alejaba, lo que quedaba era el vacío. Casas vacías. Campos sin cosechar. Iglesias sin fieles. Calles sin vida. Pero también un mundo que podía empezar de nuevo. Con menos trabajadores, los campesinos comenzaron a negociar. Exigían salarios, condiciones, derecho a la tierra. Por primera vez, los señores feudales se vieron obligados a ceder. El sistema feudal empezó a resquebrajarse. El poder cambió de manos silenciosamente. En las ciudades, los gremios perdieron miembros, pero también ganaron influencia. Los sobrevivientes heredaban propiedades, tierras, comercios. Se enriquecían rápidamente. Aparecía una nueva clase social, la burguesía. Los jóvenes heredaban fortunas enteras. El trabajo se volvía valioso, la movilidad social posible. Y aunque la peste había dejado dolor, también había sembrado el germen del cambio. La Iglesia, por su parte, entró en crisis. ¿Cómo explicar que los sacerdotes morían igual que los pecadores? ¿Que las oraciones no servían?
que los conventos eran focos de contagio? Muchos perdieron la fe. Otros la buscaron con más fuerza. Aumentaron los cultos apocalípticos, las sectas, las supersticiones. El miedo alimentaba la creencia o la destruía. La medicina también cambió. Algunos comenzaron a estudiar el cuerpo humano, a observar, a anotar síntomas, a comparar. Nacían las primeras ideas de contagio, de prevención, de higiene. Se establecieron hospitales especiales, lejos de la ciudad, no para curar, sino para aislar. Y mientras tanto, el arte hablaba por todos. Las imágenes de la muerte invadieron los muros de las iglesias. Aparecieron los frescos de la danza macabra, donde esqueletos bailaban con campesinos, nobles, reyes y papas, todos unidos por el mismo destino, todos iguales ante la muerte. La literatura también cambió. Giovanni Boccaccio escribió el Decamerón, donde 10 jóvenes huyen de Florencia para escapar de la peste. En sus cuentos hay humor, crítica, deseo, miedo, pero sobre todo, humanidad. La peste negra dejó cicatrices, pero también memoria. Se convirtió en parte del inconsciente colectivo. Durante siglos, cada brote posterior era temido como una repetición del fin. Y aunque nunca volvió con la misma furia, su sombra se mantuvo. Incluso hoy, las pandemias nos recuerdan ese terror antiguo, el aislamiento, la sospecha, la pérdida, las máscaras, las cuarentenas, el colapso del orden. Pero también nos recuerdan la resiliencia, porque Europa no desapareció, cambió. La peste empujó al continente a abandonar la Edad Media y entrar lentamente en el Renacimiento. ¿Y tú habrías resistido a la peste negra? ¿Habrías aceptado el aislamiento, la pérdida, la desesperanza? ¿O te habrías rendido cuando los médicos fallaran, cuando la iglesia callara, cuando tu mundo se cayera a pedazos? La Edad Media enfrentó la muerte con miedo, con fe, con errores, pero también con humanidad. Porque en medio del desastre hubo quienes ayudaron, quienes anotaron, quienes enterraron, quienes curaron y quienes simplemente siguieron viviendo. Y eso, en un tiempo donde la muerte era la norma, fue el acto más valiente de todos.